vamos a compartir bajo el tema la fidelidad de Dios y verdad cómo Dios muestra su fidelidad y cuál es su fidelidad hacia con nosotros, amén. Y una de las maneras de las cuales verdad Dios muestra su fidelidad hacia con nosotros y una de las cosas es que Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra y verdad y es fiel aún en los problemas. Dios es fiel aún en sus advertencias, amén. Esto es la introducción, amén, de lo que es la fidelidad de Dios y cómo Dios es fiel a todo lo que promete, es fiel en el proceso, es fiel a su palabra y es fiel también a sus advertencias. Me quiero que me acompañes ahí a lo que es Hebreos 10:23 y cuando tú lo tengas ahí también, ¿verdad? Para que puedas tomar nota, ya que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta preciosa hora, amén. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Amén. ¿Quién es el que ha hecho la promesa? Nuestro Dios, que es fiel. Amén. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Dios no miente. Amén. Dios es veraz. La Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y que sea Dios veraz. Amén. Así que vamos a dar inicio a lo que es esta enseñanza, esta predicación, para que pueda seguir ahí también siendo alimentado, ¿verdad? Vamos a leer también Hebreos 11, versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, dice, para concebir y dio a luz, dice, fuera de tiempo, fuera de la edad, porque creyó, dice, que era fiel quien había prometido. ¿Quién era fiel? Nuestro Dios, amén, que cumple sus promesas. Y aquí estamos viendo cómo Dios cumple lo que promete, amén. Dice, ser fiel, te voy a dar el significado de lo que es ser fiel. Dice, ser fiel significa cumplir, dice, las obligaciones dichas y no defraudar la confianza depositada, dice. Se aplica a alguien, dice, que es firme y constante, dice, en sus afectos, ideas y obligaciones. Por ejemplo, fiel es alguien de quien se puede depender, amén. Y nuestro Dios es fiel por naturaleza y merece que nosotros dependamos de Él porque, ¿verdad? Él es el que nos ha prometido darnos vida, darnos paz, darnos gozo, darnos alegría. Él es el que nos ha prometido bendecirnos, prosperarnos y llevarnos de gloria en gloria, amén. Alguien que es fiel es alguien, dice, con quien se puede contar, amén. Con nuestro Dios siempre podemos contar porque Él está ahí, como está escrito en su palabra, Mateo 28, versículo 20, ¿verdad? Donde dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles, ¿verdad? Todas las cosas que Él nos ha mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que me impacta es que dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Quiere decir que esa es la fidelidad de Dios. Con Él se puede contar todos los días de nuestras vidas. Entonces, te estoy dando un ejemplo de lo que es la fidelidad de Dios. Dice, ser fiel es alguien que es confiable. Nuestro Dios es confiable por naturaleza. Muchas veces nosotros pensamos de que nosotros podemos ir con Dios y Dios no va a cumplir lo que nos promete, cuando en realidad quien debería de dudar es Dios de nosotros, porque nosotros somos humanos, tenemos flaqueza, tenemos debilidades, pero nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es confiable, amén. Es alguien que siempre está ahí por nosotros, amén. Una persona fiel es alguien que está ahí siempre por nosotros, amén. Estas cualidades muchas veces la tienen hombres y mujeres, pero es una de las cualidades de las cuales también Dios nos otorga a nosotros, ¿verdad? Por lo cual también nos otorga su confianza en nosotros y la dependencia de Él, amén. Es alguien, dice, con quien no traiciona. Dios nunca nos traicionará, Dios nunca nos ha abandonado, Dios nunca nos ha dejado. Desde que el hombre pecó, siempre Dios estuvo ahí para redimirnos, para comprarnos. Siempre estuvo ahí Dios buscando el método, cómo el hombre poder llegar a su presencia nuevamente, ¿verdad? Porque desde que el hombre pecó, como te digo en el principio, el hombre se aparta de la voluntad de Dios, el hombre se aparta de la comunión con Dios, pero nuestro Dios siempre está ahí, no traiciona, no pagó mal por mal, sino que nos extendió su mano, proveyó un sacrificio, proveyó proveyó pieles para lo que es Adán y Eva cuando estaban, ¿verdad?, en el huerto del Edén, desnudos, con fríos, o tal vez tenían alguna otra necesidad, pero Dios les proveyó tanto como alimento, como les proveyó abrigo para su desnudez, y también Dios siempre proveyó el sacrificio para poder llegar a su presencia. Eso quiere decir que Dios siempre estuvo con nosotros desde el principio, amén, porque salimos del corazón de Dios, amén.
Dice, ¿en qué está basada la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es un atributo que Él tiene. Uno de ellos es que Dios es fiel. Esto significa que Él cumple lo que verdaderamente promete, lo que Él dice, lo que Él promete y lo que Él advierte. Amén. Así que quiero que te acomodes ahí donde estás. Quiero que te relajes y que escuches esta palabra, porque tanto Dios te quiere mostrar su fidelidad a través de su palabra, porque es lo que Él ya habló, pero también Dios te quiere mostrar su fidelidad a través de su promesa, y también quiere mostrarte que Él es fiel a lo que habla, como también a sus advertencias. Amén. La fidelidad de Dios se relaciona directamente con nuestra fe, pues fe es fidelidad y fidelidad, están íntimamente ligadas. Tú lo puedes ver ahí en Hebreos 11:11, cuando dice, verdad, que por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había llamado. Esta mujer era una mujer, verdad, por la fe creyó, y la fe y la fidelidad van juntos, porque sin fe no puede haber una fidelidad. Amén. Entonces, también la fidelidad de Dios, dice, es su habilidad para hacer lo que promete. Sin importar, dice, las circunstancias, su fidelidad es perfecta. Él siempre cumple lo que promete y permanece con nosotros en cualquier circunstancia. No depende de factores externos para que su fidelidad sea santa. Él no depende, es un atributo que Dios tiene. Su fidelidad es un atributo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios retroceda después de que haya dado una promesa que Dios va a cumplir con nosotros. Como por ejemplo, hay promesas que Dios dijo que Dios estaría con nosotros todos los días de la vida. O sea, si tú no crees en eso, es porque tú mismo estás dudando de la fidelidad de Dios. Pero nosotros que hemos sido comprados, debemos de creer que Dios está con nosotros para fortalecernos, para bendecirnos, para prosperarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Esa es la promesa de que Dios estará con nosotros siempre, porque Él no depende de ningún factor. Dios, dice, es digno de nuestra confianza. Mucha gente confía en el hombre, mucha gente confía en su trabajo, mucha gente confía en su dependencia, pero lo que no saben es que cuando nosotros confiamos en el hombre, confiamos en nuestras habilidades físicas, humanas, vamos rumbo al fracaso. Pero si nosotros confiamos en ese Dios todopoderoso que transforma, que cambia, mira, la religión en sí confía en el hombre. ¿Por qué? Porque siempre está poniendo su mirada en el hombre. Pero nosotros, que aquí yo ponía unas notas que la religión es la que confía en el hombre. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, en Él confiamos. En Él confiamos, ¿por qué? Porque Él fue el que nos compró, Él fue el que nos lavó, y Él fue el que hizo la promesa, y Él es fiel a su promesa, Él es fiel a lo que sale de su boca. Amén. Mira lo que dice Números 23, 19, versículo 20, dice: Dios no es hombre para mentir, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha establecido, Él lo hará, Él lo cumplirá. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil, tal vez tú estás pasando por la crisis, por la angustia, por la desesperación, tal vez hay depresión, tal vez hay angustia en tu vida, pero déjame decirte que Dios sigue siendo fiel, y que si Dios te llamó es porque Dios quiere restaurarte, cambiarte, libertarte, mostrarte una vida nueva, darte una vida nueva, una vida diferente. Solamente cree en que Dios puede hacerlo, solamente cree y confiesa con tu boca que Dios es fiel para restaurar, para cambiar y para dar vida. Amén. Mira, dice, Dios nos muestra su fidelidad, dice, de la siguiente manera, en lo que te estaba diciendo en el principio, en sus promesas. Si nos mantenemos firmes en la fe sin dudar en lo que Él, dice, puede hacer en nosotros, sus promesas serán añadidas conforme a su tiempo y a su voluntad. Nuestras vidas serán estables y creceremos firmes, dice, que creceremos firmemente en lo que procesamos, amén, y recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, amén. Dice Hebreos 10:23, manténganse firmes sin fluctuar, o sea, manténganse firmes sin dudar en la profesión de nuestra esperanza,
Porque ¿qué? Fiel es el que hizo la promesa. Todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios ha hablado de ti, tal vez tú eres una madre y estás batallando con tus hijos, tal vez eres un padre de familia y estás batallando con tus hijos o estás batallando con la droga, con el alcohol, pero Dios ya te dijo que Dios iba a hacer de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios ya te dijo que Dios iba a rescatar a tus hijos, Dios ya te dijo que iba a sacar a tus hijos de la cárcel. Mantente fiel, mantente firme y no sin fluctuar, dice, creyendo en el que hizo la promesa, porque Él es fiel a lo que ha prometido. Y si hay algo que nosotros hemos visto en nuestro tiempo en el Evangelio, es que Dios no miente, de que Dios es veraz, de que Dios cambia porque cambia. Nosotros somos testimonios vivos del poder de Dios. Nosotros no deberíamos de estar aquí. Nosotros venimos de la droga, del alcohol, pero su amor y su fidelidad nos alcanzó. Me impacta una palabra que está ahí en el libro de los Salmos, que dice que Dios no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que Dios nos mostró su amor. Ahora nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es la fidelidad de Dios, que Dios no depende de tu condición, Dios no depende de tu ánimo para Él ser fiel, sino que es un atributo de Dios. Dios prometió y Dios lo cumplirá. Así que mantente sin dudar en lo que Dios te ha prometido. Amén. Dice, ¿cómo recibimos las promesas de Dios? Nosotros debemos declarar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la Biblia, el manual de vida que Dios dejó para que el ser humano pudiera vivir una vida llena de rectitud, llena de promesas. Amén. La Biblia está llena de promesas. Debemos de agarrar esta palabra, debemos comernos el rollo, debemos meditar en esta palabra para que podamos nosotros recibir esas promesas que transforman y que cambian al ser humano. Amén. Lo pasan de ser una persona común a una persona sobrenatural. Amén. ¿Cómo debemos recibir esas promesas? A través de la palabra. Si declaramos la palabra de Dios y la creemos de una forma firme y sin fluctuar o sin dudar, estamos declarando su voluntad para nuestras vidas y activando nuestra fe. Entonces todo lo que Él nos promete se cumplirá. Todo lo que Él nos promete se cumplirá. Si tú sacas de ti la duda, la incredulidad, si tú sacas de ti el miedo, si tú sacas de ti todo aquello que impide de que la promesa se cumpla. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, mire, dice aquí en lo que es 2 de Corintios 4, versículo 13. Pero también el mismo espíritu de fe conforme, dice, a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, no solamente es de creer a lo que está escrito, lo que se te predica, sino que también tú debes de confesar, tú debes de hablar lo que has creído. Como por ejemplo, siempre se nos dice profetiza que tu esposo va a llegar aquí, profetiza que tu mujer va a llegar aquí, profetiza que Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque estamos creyendo a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha prometido. Y ahí es donde miras el poder de Dios manifestado en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 11, versículo 1, que es pues la fe, la certeza de lo que nosotros, ¿verdad? La fe es la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. O sea, eso es lo que estamos esperando en Él. Por eso estamos creyendo de que Él es fiel, que todo lo que Él habló se cumplirá. Dice también para cómo nosotros debemos... cómo nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios en nosotros. Debemos a través de sus promesas, a través de creer, de nosotros declarar la palabra, pero también a través de creer. Mira lo que dice de Abraham. Abraham creyó y recibió el hijo que Dios le había prometido. Si tú te das cuenta y lees en el libro de Génesis, te das cuenta que Dios le prometió a Abraham aún en su vejez. Pero muchas veces quiere llegar el desespero. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. Muchas veces queremos echarle palanca a Dios. Pero ¿por qué? Porque en el creer va a haber procesos, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de angustia. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes creyendo de que fiel es el que ha hecho la promesa. Dice que Abraham creyó y recibió al hijo que Dios había prometido. Ahora vamos a leer Romanos 4, 3, 18 al 22. Mira lo que dice, porque... ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice el 17. Él creyó, dice, esperanza contra esperanza,
para llegar a ser padre de mucha gente, dice, conforme a lo que se le había dicho. O sea, ya se le había prometido que él iba a ser padre de multitudes. ¿Y qué hizo él? Creyó, y por cuanto creyó, obedeció y se convirtió en el hombre de la fe. Así será tu descendencia, se le dijo a Abraham cuando se le dijo que saliera de su parentela y saliera, y que Dios lo iba a multiplicar y iba a ser de él una poderosa nación. ¿Verdad? Él creyó a la promesa, él creyó a la palabra de Dios, y no solamente creyó, sino que obedeció y caminó. Dice, y no se debilitó, dice, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Hay un paréntesis, siendo de casi 100 años, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira que los factores estaban en contra de lo que Dios había dicho, de lo que estaban en contra de la naturaleza del hombre, no lo que Dios había dicho, los factores. Este hombre ya estaba casi de 100 años, la esposa que tenía era estéril, pero ¿qué pasó? Creyeron, y por cuanto creyeron, vieron la fidelidad de Dios obrar en sus vidas. No sé cuál sea tu factor, no sé cuál sea tu obstáculo, no sé cuál sea la barrera que se te esté poniendo al frente para llegar a cumplir lo que Dios te ha prometido, pero déjame decirte que hoy Dios te dice, yo soy fiel y permanezco fiel. Solamente cree y obedece a lo que yo quiero hacer con tu vida. Retén la palabra, habla la palabra, confiesa la palabra, y el que es fiel por naturaleza hará el milagro en tu vida. Amén. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que habían factores, habían cosas que en la lógica humana no cabían. Mientras Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo, aún Sara dice que se rió dentro de sí. ¿Cómo yo voy a dar a luz siendo ya vieja? Y no solamente vieja, sino también en su esterilidad. Pero ¿qué pasó? Que Dios los procesó cierto tiempo para alcanzar la madurez donde ellos pudieran retener la bendición. Y eso es lo que Dios hace, amén. Debes de creer, Dios te madura, Dios te capacita para que tú no hagas a Dios mentiroso. Porque Dios no es mentiroso, Dios es fiel, Dios permanece fiel, amén. Si declaramos y confesamos con nuestra boca lo mismo que Dios nos promete, estaremos en el camino a recibir nuestro milagro. Por eso te digo que qué es lo que Dios te ha prometido, qué es lo que Dios ha dicho de ti, qué es lo que Dios te ha hablado. Fiel es el que ha hecho la promesa, se cumplirá, pero mantengámonos sin fluctuar, mantengámonos sin dudar, mantengámonos declarando la palabra, mantengámonos creyendo en que Dios es fiel, amén. Otra de las cosas donde Dios nos muestra su fidelidad es también de esta siguiente forma, es a través de que estemos nosotros confiando en Él. Tenemos que aprender a confiar que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios se mueve en su tiempo y la voluntad de Dios es perfecta. Dios no tiene tiempo, nosotros tenemos tiempo establecido, pero Dios habita en la eternidad. Para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Si Dios te prometió que sacaría a tu hijo de la cárcel, si Dios te prometió que alcanzaría a tus hijos de la drogadicción y los iba a convertir en predicadores, sigue creyendo lo que Dios te habló, sigue procesando lo que Dios te habló, sigue declarando. Dice, tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios que es perfecto. No debemos apresurarnos a tomar decisiones, pues no siempre el tiempo de Dios es nuestro tiempo. Es lo que te estaba diciendo, que Dios no habita en el tiempo. Dios no tiene un tiempo. El tiempo lo tenemos nosotros y a veces siente que se corta y con el tiempo se va cortando. Pero si Dios te prometió, se cumplirá. Tal vez en este siglo no, pero en el siglo venidero sí. ¿Por qué? Porque hay unos que tal vez nos vamos a ir primero y la promesa se va a cumplir. Pero de una u otra manera miraremos la promesa cumplida. Y en este ejemplo miramos a Abraham. Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Hasta el día de nosotros, si nos vamos al libro de Gálatas, miramos que por la fe nosotros venimos a ser injertados como hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él no está aquí, pero su promesa se está cumpliendo. Venimos a ser hijos de Dios mediante la fe de este hombre que se llamaba Abraham, ¿verdad? Dice, alguna vez, pensamos que Dios nos va a dar algo en un momento determinado, pero Él es el único que sabe cuándo y cómo hacerlo. Muchas veces queremos dinero. Ahí sí dijo, alábale, amén.
Muchas veces queremos dinero, pero no sabemos, no somos buenos mayordomos o buenos administradores. Muchas veces le pedimos a Dios que nos supla una esposa, o las mujeres viceversa, que le supla un esposo, pero la verdad no saben, no están preparados para una responsabilidad. Mira lo que dice Gálatas 4:1, dice: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque está bajo tutores y curanderos, hasta el tiempo señalado por el padre. Dice: queremos un negocio, pero no tenemos ni idea de cómo empezar, de dónde empezar, de cómo hacerlo. Queremos cierta posición, pero no hemos servido a nadie, ni hemos aprendido a someternos a alguna autoridad. Mire lo que dice David en el libro de los Salmos 11, versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte o al ave? Dice. Mire lo que dice Salmos 16, versículo 1 y 2. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. No hay para mí refugio. No hay para mí refugio en ti, le dice. Entonces, si te das cuenta que este hombre confiaba en Dios, dice, es por eso que si no ha recibido alguna promesa, no piense que no va a venir, sino que todavía no es el tiempo. Porque muchas veces miramos que Dios se le pide a Dios esto: Dios dame esto, dame esto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros necesitamos primero llegar a la madurez. Porque muchas veces se nos ha predicado que una bendición sin formación se convierte en una maldición. Y lo que menos Dios quiere es de que tú seas bendecido, seas próspero y que tú te largues. No, Dios quiere que seas bendecido, que seas próspero, pero que tu corazón esté aquí, que estés firme sin fluctuar, que permanezcan firme, que le sirvas, que lo ames, que lo busques, no por lo que te pueda dar, sino por lo que Él ya te dio. ¿Por qué fue lo que Él ya te dio? Él ya te compró, Él ya te lavó, Él ya murió en la cruz del Calvario. Él ya hizo lo que nosotros deberíamos de hacer: morir por nuestros pecados, pero Él ya murió por nuestros pecados. Así que esa es una de las razones por las que muchas veces no miramos las promesas en nuestras vidas, porque a veces estamos como niños, como dice ahí Gálatas 4:1, que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué nada difiere del esclavo? Porque tú y yo estamos bajo curanderos. Y es imposible que tú puedas darle a un niño de 5 años una pistola, porque sabe lo que va a suceder. Pues así mismo es Dios con nosotros. Dios, como se predicó ayer, como lo que predicaba nuestra pastora, Dios está más interesado en contestar nuestra oración que nosotros. ¿Cómo así? Lo puede repetir. Dios está más interesado en cumplir nuestras oraciones que nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque, como decía la pastora, cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando Dios nos suple, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos restaura, toda la gloria es para Él. Toda la gloria, toda la honra es para Él. Él es el que merece ser glorificado. Él es el que es glorificado a través de nosotros. Pero ¿por qué muchas veces no se mira lo que Dios ha prometido cumplido? Porque somos niños fluctuantes. Somos niños llevados por donde quiera. Y Dios lo que quiere primeramente es formar en nosotros un carácter sólido como el de Cristo. ¿Hasta cuándo debo esperar las promesas de Dios? ¿Hasta cuándo, hermano? Hazte la pregunta. Hasta que se cumpla. Hasta que se cumpla. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 24. Dice: fiel es aquel, dice, que os llamó, el cual también, dice, lo hará. Por eso te digo que si Dios prometió, lo hará, lo cumplirá, lo establecerá. Porque Dios es fiel a lo que promete. Y Hebreos 6, versículos 17 y 18 dice: fieles, dice, por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, a ti y a mí, hermano, la, dice, inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento, dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice, un fuertísimo consuelo, los que hemos acudido, dice, para asearnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿verdad? Dios es inmutable. Dios es imposible que Él mienta, lo que Él ha prometido lo cumplirá. Entonces, ¿por qué? Porque Él es fiel por naturaleza. Es uno de sus atributos.
Y si hablamos de los atributos de Dios, hermano, Dios es Padre. Y si Dios es Padre y nosotros somos hijos, es imposible de que Dios nos mire en necesidad y no nos pueda suplir. Es imposible de que Dios nos mire a nosotros sufriendo en angustias, en problemas, y Dios no nos pueda asistir. Porque la palabra de Dios dice ahí en Mateo, ¿verdad? Cristo les dice que si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, continuar nuestro Padre, que es bueno por naturaleza, que es bueno por excelencia. ¿Por qué? Porque ese es uno de sus atributos. Es bueno, es fiel, es inmutable. Dios es veraz, hermano. Dios es veraz y lo que prometió lo cumplirá. Mira, dice, Dios nos muestra su fidelidad a través de su palabra. La palabra fiel es esta. Dice, la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 2:19. Dios cuando dicta algo en su palabra es real y lo cumple. Es decir, Dios es fiel, dice, para cumplir sus palabras. Mira lo que dice Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues, dice, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Guardar su palabra, confesar su palabra, creer en el que ha prometido y también nosotros confesar de que Dios es el que ha hecho la promesa para que Él pueda cumplir todo lo que Él ha prometido a nosotros. Salmos 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Por eso es que nosotros debemos de confiar en esto, que es la palabra de Dios. Mucha gente dice, ¿por qué los cristianos siempre hablan de la Biblia? Porque es lo que Dios dejó establecido para que nosotros podamos vivir una vida conforme a su voluntad. Si tú crees a lo que dice el médico, si tú crees a lo que dice el mentirólogo por ahí, o sea, el meteorólogo, perdón, me equivoqué ahí, digo, si tú crees en eso, ¿cómo no creer en lo que Dios habló, a la palabra de Dios, que verás? A la palabra de Dios que tiene el poder para restaurar, cambiar y para dar vida. A esa palabra que nos ha hecho, que nos pasó de ser torpes a personas entendidas, sabias en Dios. Por eso es que nosotros hoy predicamos como predicamos y enseñamos como enseñamos, porque hemos decidido creer a esta palabra que hace sabio al torpe. Por eso dice la palabra que Dios nos escogió a nosotros de lo vil, lo menospreciado. ¿Para qué? Para depositar esta palabra en nosotros y podamos ser nosotros instrumentos útiles para predicar su palabra, para predicar su evangelio. Amén. Entonces esa es una de las razones por la cual Dios nos muestra su fidelidad a través de su palabra. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de confesar y creer en su palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra, dice, que por el evangelio os ha sido anunciada, por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia de que Dios nos ama, de que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, para limpiarnos, para purificarnos. Y ese Dios que envió a su Hijo en semejanza de hombre, lo envió para comprarnos, lavarnos y purificarnos, pero también para mostrarnos su amor incondicional y su fidelidad. Amén. Dice, Dios es fiel en los problemas. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Dice, no, dice, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado, dice, más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente, dice, con la tentación la salida para que podamos soportarla. Dios muchas veces permite la prueba en nuestras vidas, no con el propósito de instruirnos o apartarnos, sino de perfeccionarnos, sino de formarnos, sino de llevarnos a otro nivel. Mira lo que dice aún ahí, Santiago 1, versículo 12, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por nadie, sino que cada quien es atraído por sus propias concupiscencias, y después de que es atraído, dice, da a luz el pecado, y el pecado da muerte, ¿verdad? Pero más atrás dice en Santiago 1, 12, que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, que es permitida por Dios la prueba, no la tentación, cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Por eso es que Dios es fiel aún en los problemas. Porque Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere formarnos, Dios quiere capacitarnos, Dios quiere que recibamos la corona de vida que Él nos ha prometido, ¿verdad? La corona de vida que un día recibiremos cuando estemos delante de su presencia y podamos nosotros recibir esa corona. Yo me imagino ese momento tan sublime cuando Dios diga: ven aquí, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, hermano. Si Dios es fiel, Dios quiere que nosotros seamos fiel en la escasez, en la necesidad, en los problemas. Por eso es que Dios es fiel aún en los problemas, porque los problemas muchas veces son las herramientas que Dios usa para formar un corazón fiel, un corazón íntegro, un corazón sincero en nosotros. Muchas veces, hermano, decimos con nuestros labios: yo soy fiel a Dios, yo nunca me voy a apartar de Dios. Pero cuando viene el problema, hermano, ahí es donde entra el conflicto, donde nosotros mismos decimos: no, pero si Dios fuera bueno, no permitiera tantas cosas en mi vida, sin saber que Dios quiere usar el problema para perfeccionarte. Dios quiere usar el problema para transformarte. Dice, debemos saber, hermano, que Dios tiene todo bajo control, aún en los problemas. No importando todo lo que estamos pasando, nunca debemos de dejar de hacer el bien. Y esto, dice, y esto es no dejar de hacer las cosas que Él nos manda hacer. ¿Y cuáles son esas cosas que Dios nos manda hacer? Nosotros nunca debemos de orar, nunca dejar de orar. Porque al tú dejar de orar, entra el desánimo, entra la angustia, entra la soledad. Y Dios ya te ha libertado, te ha transformado. Muchas personas en los problemas es cuando más dejan de orar. En sí, hermano, los problemas vienen a establecer una comunión verdadera con Dios, porque a través del problema es donde viene la angustia. Yo nunca he visto a una persona que se ríe glorificar a Dios a través de su risa, de estar glorificando, sino que aquel que llora es el que glorifica, porque siempre está: Dios, ayúdame, Dios, glorifícate en esta circunstancia, en este problema, en este momento de dificultad. Y ahí es donde entra la fidelidad de Dios. Amén. Nunca debemos nosotros, hermanos, dejar de hacer lo que Dios nos manda, como dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de servir y dejar de evangelizar. Muchas veces Dios nos prueba para ver hasta dónde está nuestra fidelidad. Y ahí es el momento donde nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos manda hacer. En los momentos de prueba es donde Dios quiere que tú te mantengas fiel, sin fluctuar, sin dudar en lo que se te ha predicado, en lo que se te ha enseñado, en lo que Dios te ha dado. Ahí es donde tú tienes que seguir avanzando. Ahí es donde tú tienes que seguir caminando. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, tú y yo, que en este caminar con Cristo no es un caminar de rosas, hermano, sino que muchas veces vamos a encontrar espinas en el camino, muchas veces vamos a encontrar obstáculos en el camino, pero nosotros hermano, que padecemos según la voluntad de Dios. Mira lo que dice ahí, está bien claro lo que te estoy predicando, hermano. Espero que estés agarrando todo esto, absorbiendo y entendiendo. Dice, según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas, dice, al fiel Creador y hagan el bien. Por eso es que nosotros, hermano, en el proceso no podemos abandonar nuestras asignaciones, lo que Dios nos ha mandado hacer, porque Dios prueba nuestra fidelidad. Dios no solamente está ahí oyendo lo que tú le pides, sino que también está oyendo lo que tú hablas con Él. Cuando tú muchas veces le dices, Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo nunca voy a dejar tus caminos. Y es donde viene la prueba para probar si es cierto que eres fiel, hermano. Amén. Dice Gálatas 4, versículo 9, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos, dice. Y yo escribí aquí, al hacer el bien, dice, no importando cuál sea nuestra condición, nuestra circunstancia, Dios se mueve a favor de nosotros. ¿Por qué? Dice, porque permanecemos en uno de sus atributos, que es la fidelidad. A mí me impacta mucho la historia de Job, porque este hombre perdió todo. Se pudo decir que perdió todo, que perdió casa, que perdió bestias, que perdió ovejas, que perdió hasta la bendita mujer perdió, se puede decir, ¿va? Porque pues con una ayuda como esa, ¿quién quiere, verdad? Con un amigo como ese, ¿quién quiere enemigo? Se puede decir que este hombre perdió todo, pero menos perdió su fe, menos perdió su confianza en aquel que era fiel para librarlo.
en aquel que era fiel para transformarlo, para cambiarlo, para hacer de él algo diferente. Y puedes ver más adelante cómo este hombre se le fue restituido, tanto como las bestias que él poseía, como los camellos, como las burras, los burros, como también las ovejas. Todo lo que él tenía se le fue restituido porque él permaneció fiel en el proceso. Y hay algo que Dios me hablaba a mí personalmente, es que cuando nosotros permanecemos fiel, le recordamos a Dios uno de sus atributos, que Él es inmutable, que Él es fiel por naturaleza. Y eso es lo que Dios ministraba a mi corazón, hermano, porque al nosotros permanecer fiel, Dios mira en nosotros uno de sus atributos, que es su fidelidad. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, dice, en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿O lo que fue ayer, antier? No. Permanecer en la obra, creciendo siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, que recibiremos la recompensa, que tal vez hemos pasado momentos difíciles, pero si nosotros permanecemos fieles en el proceso, guardando la palabra, guardando el consejo y creyendo de que fiel es el que ha prometido levantarnos y ponernos como ministros y ponernos como lo que Dios ha prometido, el llamado, la asignación que Dios te ha dado, es lo que Dios va a cumplir en tu vida. Mira también, hermano, una de las cosas en donde Dios nos muestra su fidelidad es que Dios también es fiel a lo que advierte. Aquí, hermano, escudriñémonos. Aquí miremos, hermano, porque Dios no solamente es fiel a su promesa, a su palabra, sino que lo que Dios advierte, también Dios lo cumple. Mira lo que dice aquí 1 Samuel 2:30. Esta palabra me sacudía, hermano. Cuando yo estaba meditando esta palabra me sacudía, porque decía, no solamente quiero que tú creas y no solamente quiero que tú declares, sino que quiero que también temas a lo que yo advierto. Mira lo que dice ahí, Dios es fiel a lo que advierte. 1 Samuel 2:30 dice: Por tanto Jehová, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían, dice, delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, dice, nunca yo haga, dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿De qué estamos hablando de esta palabra? Estamos hablando de aquel hombre llamado Elí, que tenía unos hijos que andaban haciendo lo malo delante de Dios. Dios le prometió a este hombre que nunca dijo que mira lo que dice Jehová: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Pero ¿por qué dice después? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran. Tal vez Dios te ha dicho que Dios va a hacer esto, pero si tú te apartas, no vas a agradar el alma de Dios. Y la palabra a mí me dice que el que pecare, ciertamente morirá. Entonces hay que permanecer firme. Dios ha prometido, hay promesas que Dios tiene, hermano, que son condicionales. Por ejemplo, la promesa de la salvación es para todos. Dios todos nos promete la salvación. Pero también, hermano, el que decide creer y permanecer hasta el fin, ese es el que será salvo. Pero si tú te apartas de los caminos de Dios, nunca Dios va a hacer tal cosa contigo de darte la salvación, porque Dios no puede ser burlado, hermano. No podemos nosotros querer venir a jugar al evangelio. No queremos nosotros querer venir a pensar de que una vez salvo, ya somos salvos. No, hermano. Lo que Dios advierte, también Dios lo cumple. Y como Dios es fiel a lo que promete, hermano, Dios no puede echar reversa. Dios no puede tirarse para atrás. Si Dios te ha dicho que te va a salvar, y si tú permaneces, serás salvo. Y si no permaneces, hermano, es muy difícil que puedas obtener la salvación. Quiero aclarar este punto, porque dice, entonces, si Dios le promete esto, ¿por qué Dios? Hermano, mira que dice que este hombre deshonró a Dios. Sus hijos hacían cosas abominables dentro del templo de Dios, donde se daban los sacrificios. Los hijos venían, dice, y tomaban lo mejor del sacrificio. Se acostaban aún con las jóvenes allí dentro de la presencia del Señor. Y cómo Dios va, hermano, a ser burlado. Cómo Dios va a ser burlado. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Nunca tal cosa haré. Dios dijo que los ciertamente trataría, obraría con ellos, hermano.
Entonces, por eso tiene que ver el temor en nosotros y no apartarnos de lo que Dios ha dicho. Si Dios ha prometido que nos va a salvar, nos va a cambiar, nos va a restaurar, hay que caminar en la promesa, creyendo, obedeciendo, guardándonos y santificándonos. Al igual que Dios promete bendiciones a nuestras vidas, también nos da advertencia, lo que te estaba diciendo, hermano. Consecuencias si lo desobedecemos. Dice, Él había advertido, dice, que los que despreciaran, dice, serán tenidos en pocos. Y sí que los tienen pocos. Veamos, dice, lo que le pasó a lo que es el rey Saúl. Ahí me puedes acompañar a 1 Samuel 15, 26 y 28. Dice, y Samuel respondió a Saúl, dice, no volveré contigo, dice, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Dice el 27, y volviéndose Samuel, dice, para irse, él, dice, se le asió de la punta de su manto, dice, y este se rasgó. Dice el 28, entonces Samuel le dijo, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado, dice, a un prójimo tuyo, dice, mejor que tú. Hermano, por eso, aún los que estamos sirviendo debemos tener mucho cuidado, porque detrás de un Saúl desobediente viene un David conforme al corazón de Dios, hermano. Y nosotros no podemos deshonrar la palabra de Dios. ¿A cuánta gente Dios le ha hablado y le ha dicho, yo voy a convertirte en un predicador, en un ministro de esta casa? Pero pasó el tiempo y siguen en su maldito pecado, siguen en su orgullo. ¿Tú crees que Dios va a honrar a un desobediente? ¿Tú crees que Dios va a honrar a una persona que anda haciendo lo malo, sabiendo lo bueno? Dios no puede ser burlado, hermano. Dios fue fiel a su advertencia. Tanto que no entendió el ruego, no atendió el ruego del profeta Samuel, porque dice, él había desechado al rey Saúl por haberle tenido en poco a su palabra, hermano. Mira lo que dice 1 Samuel 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dice, habiéndolo yo desechado, dice, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, dice, te enviaré a Isaías de Belén, porque de sus hijos me haré, dice, me proveeré un rey para Israel. Y 1 Samuel 15, 35 dice, y nunca después vio Samuel, dice, a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba, dice, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey, porque era desobediente, era una persona torpe, obstinada, era una persona que irritaba a Dios por desobediente, hermano. Y tengamos mucho cuidado tú y yo de convertirnos en una persona obstinada, desobediente, y no podamos ver la fidelidad de Dios cumplida en el plan verdadero, y vayamos a ver la fidelidad a la advertencia que Dios ha dicho, hermano. También dice aquí, mire, otro ejemplo, hermano, otro ejemplo claro de todo esto. Dice Juan 3, 18. Dice, el que en él creyere no es condenado. Si usted y yo creemos y obedecemos y actuamos, no seremos condenados. Pero acuérdate que Santiago también dice que aún los demonios creen y tiemblan, atemorizados, de terror. Esto no solamente es creer, sino también obedecer. Dice, el que en él creyere no será condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en aquel que murió hace más de 2000 años. Así que Dios te dice que si crees en su Hijo como Salvador, te regala la vida eterna. Pero si no haces caso a lo que Él te está diciendo, te está llamando, también hay consecuencias, hermano. Y no que Dios venga a meter miedo. Mira lo que dice Mateo 24, 35. Ya vamos a ir concluyendo con todo esto. El cielo y la tierra pasará. Dice, pero mi palabra no pasarán, sino que permanecerán. Y ahí en Juan también dice que no seremos condenados por Cristo ni por el hombre, sino que seremos condenados por la palabra que se nos ha sido dada. ¿Qué quieres? ¿Que el día de mañana estés en una eternidad con Dios, donde podamos vivir una vida alegre, en gozo, en paz? ¿O quieres pasar una eternidad en el infierno, en la condenación?
Dios es fiel a sus advertencias. Dios te dice en su palabra que el que creyere no será condenado. El que obedece no será condenado. Pero el que no creyere, hermano, ya ha sido condenado. Mira, dice, si sabemos que Dios es fiel a sus promesas y a su palabra, en medio de los problemas y sobre todo en sus advertencias, esto debe producir en nosotros confianza en Dios, obediencia a Dios y a su palabra. Dice, un avance en nuestra relación con Dios y vivir una vida temerosa delante de Dios. Esto debe producir en nosotros, hermanos, si sabemos que Dios es fiel. Debe de producir en nosotros, mira, confianza en Dios, si creemos a lo que Dios ha hablado. Debe de producir en nosotros obediencia a su palabra. Debe producir en nosotros avance en nuestra relación con Dios. Yo no creo, hermano, en esas personas que dicen que creen en Dios, que obedecen a Dios y tienen 1, 2 años y no sirven a Dios. Esa es una persona que ha negado la fe, ha negado la verdad de Dios. Y la palabra dice que es imposible que Dios mienta, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por los frutos se conoce el árbol. Si tú crees en el Evangelio, en la palabra de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida. Porque es imposible de que el que empiece la obra en ti no la perfeccione. Si de la única manera que Dios nos perfeccione es que tú no estés creyendo en lo que se te ha dicho. Es que tú no estés obedeciendo. Es que Dios ya te haya dicho que te cases y sigues de fornicario. Es que Dios ya te haya dicho que tú cambies tu manera de vivir, que tú te renueves y sigues en tu manera podrida de vivir. Es imposible que Dios mienta. Escudriñémonos nosotros porque no hay un cambio en nosotros. Si Dios es fiel a su palabra, si Dios es fiel a su promesa, si Dios es fiel a sus advertencias, ¿por qué no hay un cambio en nosotros? Escudriñate en tu hogar, escudriñate en tu corazón y tú mismo mira las áreas que tienes que cambiar para que todo esto se cumpla en tu vida. Porque si hay algo que Dios es, hermano, es fiel por naturaleza. Dios nunca nos ha desamparado, nunca nos ha dejado. Desde que yo me convertí al Evangelio de Jesucristo, hermano, sí han habido dificultades, sí han habido angustias, problemas, procesos, pero hemos caído, pero no hemos estado derrotados porque Dios siempre ha estado ahí para guardarnos, para protegernos y porque también nos hemos aferrado a su palabra, de su promesa, que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir en nosotros. Desde el momento que nos acercamos a Cristo, su promesa y sus atributos vienen a ser parte de nosotros y la fidelidad de Dios viene a ser parte de nuestras vidas. Dios permanece fiel, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin, amén. Así que yo te quiero dejar con esta palabra, atesórala en tu corazón, recíbela en tu corazón para que puedas seguir creciendo, madurando. Y aun si tú tienes que ponerte a cuenta con Dios, ponte a cuenta, porque acuérdate que Dios es fiel a sus advertencias. Amén. Te dejo con esta palabra y que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.